Bien, seguimos con la nueva dinámica de esta conferencia. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 13 y 14 de 2 de Samuel. Así que vamos a proceder a realizar la ronda donde enfatizaremos aportes del capítulo de esta lectura. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que hace entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, amén. Amén, amén. Bien, vamos a proceder con la lectura. Dice, uno de los hijos de David, que se llamaba Absalón, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Otro de los hijos de David, que se llamaba Amnón, se enamoró eternamente de ella. O sea, como Tamar era todavía muy joven y no había tenido relaciones, Amnón no encontraba la manera de estar a solas con ella. Eso lo angustiaba tanto que hasta se deprimió. Amnón tenía un amigo muy astuto y malicioso que se llamaba Jonadab. Además de ser su amigo, Jonadab era su primo, pues era hijo de Simá, el hermano de David. Un día, Jonadab le dijo a Amnón, dime, ¿por qué cada día te noto más decaído? Si eres el hijo del rey, ¿qué te puede faltar? Y Amnón le contestó, es que estoy enamorado de Tamar y es mi media hermana. Jonadab le aconsejó, pues métete en la cama y haz como si estuviera muy enfermo, y cuando tu padre venga a verte, pídele que mande a tu hermana Tamar. Dile que necesita a alguien que te prepare la comida y te la dé en la boca. Amnón fue entonces a acostarse fingiéndose muy enfermo. Cuando el rey llegó a visitarlo, Amnón le dijo, por favor, deja que mi hermana Tamar venga a prepararme unos panes y me dé de comer en la boca. David mandó a llamar a Tamar y le dijo, ve a la casa de tu hermano Amnón y hazle de comer. Samuel fue a la casa de Amnón y lo encontró acostado. Entonces tomó harina, preparó la masa, hizo pan y los puso a hornear. Mientras tanto, Amnón no le quitaba la vista de encima. Cuando el pan estuvo listo, Tamar lo puso sobre la mesa, pero Amnón no quiso levantarse a comer, sino que le dijo a Tamar, ordena a los sirvientes que salgan de aquí. En cuanto los sirvientes salieron, Amnón le dijo a Tamar, tráeme el pan a la cama y dame de comer en la boca. Tamar tomó el pan y se lo llevó a su hermano hasta la cama, pero cuando ya estuvo cerca, Amnón la agarró por la fuerza y le dijo, ven hermanita, acuéstate conmigo. Tamar le contestó, no hermano mío, no me obliga a hacer algo tan malo y vergonzoso. Aquí en Israel eso no se hace. Si me violas, yo tendré que vivir con esa vergüenza y tú quedarás en Israel como un malvado y un loco. Yo te ruego que le pidas al rey que me deje ser tu esposa. Estoy segura de que él aceptará. Pero Amnón no le hizo caso y como era más fuerte que ella, la forzó a tener relaciones sexuales con él. Sin embargo, cuando terminó, la despreció más de lo que antes la había deseado. Entonces le gritó, lárgate de aquí. Ella le suplicaba, no hermano mío, no me despidas así. Si lo que has hecho ya es malo, echarme de aquí será peor. Pero Amnón no le hizo caso, al contrario, llamó a uno de sus sirvientes y le ordenó, saca de aquí a esta mujer y luego cierra bien la puerta. El sirviente echó de la casa a Tamar y luego cerró la puerta. Tamar llevaba puesto un vestido largo y de colores, pues así se vestían las hijas de los reyes de Israel, que todavía eran solteras. Pero al verse en la calle, se echó ceniza sobre la cabeza y rompió sus vestidos para demostrar su vergüenza. Luego se fue llorando y gritando por todo el camino, agarrándose la cabeza. Cuando Absalón lo supo, la tranquilizó y le dijo, hermanita, lo que Amnón ha hecho contigo es terrible, pero no le guardes rencor porque es tu hermano. Desde entonces Tamar se fue a vivir a la casa de su hermano Absalón, pero siempre prefería estar sola. Cuando David se enteró de lo que había pasado, se puso muy enojado. Sin embargo, no castigó a Amnón, pues era su hijo mayor y lo quería mucho. Absalón, por su parte, dejó de hablarle a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana. Pasaron 2 años. Un día Absalón invitó a todos los hijos del rey a Baal-Hazor, cerca de Efraín. Allí había fiesta porque era la época en la que se cortaba la lana a las ovejas. Absalón mismo fue a invitar al rey y le dijo, me gustaría que su majestad y la gente a su servicio vinieran a celebrar conmigo el corte de lana de mis ovejas. Pero el rey le contestó, no, hijo mío, pero te agradezco la invitación, pero si vamos todos vas a gastar mucho. Absalón insistió en invitar al rey, pero él no quiso ir, sin embargo, le dio su bendición. Entonces Absalón le propuso, si usted no puede ir, al menos permita que vaya mi hermano Amnón.
David le preguntó, ¿y por qué tanto interés en Amnón? Pero tanto presionó a Absalón al rey que al fin dejó que Amnón y sus otros hijos fueran a la fiesta. Allí Absalón les dijo a sus sirvientes, vigilen bien a Amnón, y cuando ya esté muy borracho y yo les diga que lo maten, mátenlo. No tengan miedo, que lo van a matar porque yo lo ordeno. Los sirvientes de Absalón cumplieron sus órdenes. Cuando los otros hijos del rey vieron a Amnón muerto, montaron en sus mulas y salieron huyendo. Todavía estaba entre ellos en camino cuando alguien le avisó a David que Absalón había matado a todos sus hijos. Al oírle esto, el rey se levantó de su trono, en señal de dolor rompió su ropa y se tiró al suelo. Todos los que estaban a su alrededor hicieron lo mismo. Pero Jonadab, el sobrino de David, le dijo, no crea a su majestad todo lo que han dicho. Estoy seguro de que no todos sus hijos han sido asesinados, sino solamente Amnón. Esto es algo que Absalón ya tenía planeado desde el día en que Amnón violó a Tamar. En ese momento un vigilante fue a decirle a David, por el camino de Ornanim, a un costado del cerro, viene mucha gente. Entonces Jonadab le dijo, su majestad puede ver que yo estaba en lo cierto. Sus hijos han vuelto con vida. No había terminado Jonadab de hablar cuando entraron los hijos del rey y se echaron a llorar. También el rey y su ayudante empezaron a llorar amargadamente. Durante muchos días David lloró la muerte de su hijo Amnón, aunque también extrañaba mucho a Absalón. Pero Absalón huyó a Gesur y se quedó allí 3 años, bajo la protección de Talmai, hijo de Amihud, que era el rey de ese lugar. Bien, David tenía un hijo llamado Amnón, la cual estaba enamorado de su hermana Tamar, su media hermana. El papá era el mismo, sino que diferentes mujeres. Recordemos que Tamar y Absalón eran hermanos de la misma madre. Ya sabemos todos que todo esto viene por la vía paterna, ¿no? De David. Pero cuando se remarca que Tamar y Absalón eran hermanos es para dar una comprensión de que provenían de la misma madre y del mismo padre. Aunque sabemos que todos venían del mismo padre. Este Amnón tenía un amor enfermizo por Tamar, así que hace lo que sea por acostarse con ella. Vemos que este Amnón hace como unos acuerdos con su primo, uno de los hijos del hermano de su padre, Jonadab, para que esta Tamar caiga en el plan de engañarla, para poder engañarla. Aunque la escritura se explica por sí sola, vemos que luego de haberse aprovechado de Tamar, la aborrece y la expulsa de su casa. Tamar, en señal de dolor, se echa ceniza sobre su cabeza y desgarró su túnica o traje real de diversos colores. Estos trajes los llevaban las mujeres o princesas vírgenes de la realeza, hijas del rey. Sabemos que esto está pasando por la sentencia de lo que el Creador le da a David por medio del profeta Natán. Así es como va comenzando todo. Y no solo eso, sino que cada quien va sacando lo que tiene en su corazón. Absalón planea para matar a este hermano Amnón por lo que hizo, pero le deja saber a Tamar que no hiciera alboroto por lo que había sucedido. David se enteró de esto y se enojó mucho. Pero, ¿qué hizo David? Vemos que Amnón cometió 3 delitos graves. Número 1, se acostó con su hermana, vio la desnudez de su hermana. Dice Vallicrá 18:9, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre. Sea nacida en la casa o fuera, no descubrirá su desnudez. Número 2, la violó. O sea, planeó una violación. Sabemos lo que es una violación o qué es violar a una persona, ya que en este caso fue a una mujer. Número 3, la aborreció. Luego de haberla violado, ella le dijo, no haga este otro mal, hermano mío. Luego de que la violó, y a este Amnón ni le importó y le echó de su casa como una perra. Vamos viendo unos escenarios fuertes que están pasando en el entorno del rey David. Como le dijo Natán a David, los amonitas no mataron a Urías, fuiste tú quien lo asesinaste. Tamar le deja saber que repudiarla sería peor que el primer mal que hizo Amnón. O sea, cuando venimos a ver, toda la ley se basa en una sola justicia, aunque se vean unos menos graves que otros, pero sí, repudiar sería aún peor porque ya sabemos que luego terminó odiándola más de lo que él la amaba. Esto quiere decir que todo lo hizo en contra de la voluntad de Tamar. Se dice que luego de 2 años es que Absalón planea la muerte de su hermano Amnón por lo que le hizo a Tamar. Y al final encontró el favor para hacerlo, porque actuó sereno durante mucho tiempo. Se dice que no le dijo ni bueno ni malo a Amnón por lo que pasó con Tamar. Así que con más razón su odio a su hermano Amnón lo ocultaba dentro de su corazón. Por eso que a veces no sabemos esta sencilla, esto que guardamos. Hay veces que pasan años y nunca sabes los planes por el cual tú hiciste algún mal y esa persona te esté guardando un rencor oculto en su corazón para tal vez vengar algo. ¿Me entiendes? Que eso es bien importante poderlo
manejar y siempre buscar ese perdón, buscar reconciliarse. Y no estoy diciendo que lo que hizo Amnón fuera algo como para coger un perdón así de rápido, pero actuó bien mal, actuó bien inmaduro, actuó enfermo, actuó con toda la maldad bueno, como que ella le dijo, esto no se hace así en Israel. Ya había unas leyes de morales, unas leyes de justicia, y vemos que a pesar de eso, de lo que hizo David anterior, ¿verdad? Y de lo que está pasando ahora, David como que no hizo nada tampoco con su hijo. O sea, ¿qué hizo David? David prácticamente se enteró, no revolcó lo que estaba pasando, pero ahí vemos que este primo le dijo cuando mataron a Amnón que Absalón ya había guardado ese tiempo por haber violado a su hermana. ¿Y qué hizo David? David no había hecho nada. Luego de que Amnón muere, Absalón se va hacia el rey de Geshur. Se dice que permaneció allí 3 años y David se consumía por ver a su hijo, Absalón, porque ya se había consolado de la muerte de su otro hijo, Amnón. Vemos que David ya pasó ese luto, pasó ese dolor y pues se consumía por ver a su hijo Absalón. Su hijo Absalón está fuera del alcance de él, estaba en otro lugar, así que no que era difícil traerlo a la vista de David y hacerle un juicio, es que David no le iba a hacer juicio a sus hijos. Entonces, con más razón, es que nosotros debemos de, como nos dice Rey Shalomo, unos buenos azotes a tus hijos no los matará para reprenderlos. Nosotros debemos de corregir a nuestros hijos por el mal, por las cosas que estén haciendo deshonestas, y vemos casos en la Torá donde vemos que llevan a tribunales a los ancianos que dicen, mi hijo es bien glotón, no nos hace caso, es rebelde, que si esto, lleva a los ancianos que allí va a morir. O sea, tener un hijo rebelde, el castigo es muerte. Estamos hablando de un hijo rebelde que maldice a sus padres, no obedece, hace lo que da gana y un sinnúmero de cosas. Y cuando hablamos de hijos, no solamente estamos viendo actos pequeños, sino hijos que pueden tener 25, 30, 35, 40 años. Siguen siendo hijos que viven bajo la cobija de sus padres todavía y que lo que le traen es dolor de cabeza. Entonces, pues, tal vez la Torá lo que hable son de esos hijos que aún siguen viviendo con sus padres, les da dolor de cabeza, no hace caso, porque sabemos que a partir de cierta edad es que se pueden enlistar para la guerra. Entonces, si se pueden enlistar a la guerra, eso quiere decir que tienen el conocimiento completo de lo que es lo bueno y lo malo, y el castigo es severo. Entonces, cuando vemos estos actos en la Torá, estos ejemplos, pues sabemos que son personas que son adultas, que pasan por un castigo de muerte, no como un hijo pequeño, menor, que está bajo la cobija de sus padres todavía. Y el padre, pues, tiene que hacer corrección con sus hijos, disciplinarlos, y así un sinnúmero de cosas. Vamos a ir con la ronda con Lidia. Adelante, Lidia. Sí, gracias, Shalom. Es bien interesante porque sabemos que en la Torá, en Deuteronomio 22, habla de que cuando un hombre toma a una mujer en contra de su voluntad, el castigo, ¿verdad?, era que debía de morir apedreado. Aquí vemos que David, sabiendo la ley y que la ley va sobre cualquiera, o sea, no hay preferencia de persona en cuanto a la ley del Creador, David no hizo nada en cuanto a lo que hizo su hijo. ¿Por qué? Porque era el mayor. ¿Por qué? Porque le tenía cariño. ¿Por qué? Porque fue blando. Así mismo como fue a lo mejor severo en otras ocasiones, pero cuando se trataba de su familia, de sus hijos, fue blando y no fue mano dura y no cumplió con la ley. Otra cosa, no tenía un amor enfermizo por su hermana. Era un deseo carnal que él tenía, porque después que comete el acto, la aborrece. O sea, eso no era amor. Eso era simplemente un capricho y un deseo que él tenía. Es bien interesante que David no se diera cuenta de lo extraño del pedido de Amnón, porque su hermana fuera la que lo cuidara. Tuvo esa malicia de decir, con tantos criados que hay, me imagino que los hijos de David también eran hombres adultos que tenían también sus mujeres o sus concubinas. ¿Por qué tener que ser específicamente pedir por ella y no por otra persona? Para que lo acompañara en su dolencia. Otra cosa bien interesante es el consejo que le da su primo, Jonadab, una persona también perversa. Planificó esta atrocidad porque esto fue premeditación y alevosía.
el cómo hicieron todo esto es algo que aún más es detestable. Vemos también que Tamar astutamente trata de decirle a su medio hermano que hablara con el rey y que posiblemente lo iban a poder dejar casarse y que no la hiciera pasar, ¿verdad?, por esa situación tan horrenda, que incluso le recalca que eso es algo que no se hace en Israel. O sea, ellos sabían de la ley, sabían que eso era algo que la ley lo prohibía dentro de Israel. Y de igual manera, ¿verdad?, la tomó a la fuerza. Es bien triste porque es una deshonra que se le hace a ella después el hecho de desecharla así, de esa manera tan grotesca. Prácticamente la Torá, cuando habla de la violación, habla también de una muerte espiritual. Es casi comparado con el asesinato, literal. Se asesina el espíritu de esa persona marcado, machacado y destrozado. Y lo vemos ¿verdad?, en varios casos, y aquí no es la excepción. Vemos que también la actitud de ella es de como si hubiera muerto, o sea, como si fuera algo horrible, y después de ahí se refugia en casa de su hermano y de ahí no sale. O sea, destruyó su futuro, su vida. Es algo bien triste, bien lamentable que se viera y más en la casa de David. Más aún que David no tuviera el coraje de haber tomado cartas en el asunto. Tuvo que venir su hijo Absalón, su tercer hijo. Hay que recordar que Amnón era el hijo mayor de David, con Ahinoam, que era la segunda esposa de David, porque recordemos que Milca fue la primera, que era la hija de Saúl. Esa no tuvo hijos. Y pues la segunda esposa es la que le da su primer hijo a David, que es Amnón. Pero Absalón es el tercer hijo de David con Maca. Vemos que tiene la astucia de decir a la hermana que se estuviera tranquila, que no hiciera mucho escándalo sobre el asunto, pues para mantener como que la situación entre familia en secreto, algo que se ve aún todavía en los tiempos de ahora, donde hay una violación, donde un abuelo viola a una nieta o un padre viola a un hijo, y vemos que la familia trata de ocultarlo y dejarlo como si fuera algo secreto, porque es tan vergonzoso que no quieren que nadie de externo se entere. Digo lamentable porque son acciones que hacen que la justicia entonces no se puede implementar. Recordemos que la venganza le pertenece al Creador, pero también el Creador le da unas leyes y le da unas instrucciones al pueblo de Israel para que también implemente justicia. Y en este caso pues había un orden de cómo implementar la justicia en este caso, y no se hizo. Y vemos que el Creador favorece a Absalón para entonces planificar este asesinato, haciendo, ¿verdad?, vengando la honra de su hermana. Esto es algo que me recuerda también mucho a los hijos de Jacob, ¿verdad?, de Israel. Vengan a su hermana también, le hacen hacer al pueblo pagano circuncidarse para debilitarlos y atacarlos. Tiene un poquito de similitud. En este caso, pues Absalón deja pasar el tiempo, deja que todo se enfríe, toda la situación se enfríe, se olvide. En su mente estaba planificando todo esto, estaba esperando el momento para tomar venganza y hacer cumplir la ley de lo que no hizo David, lo que no hizo su padre. Entonces vemos que cuando lo logra, él huye a la tierra de su madre, que Sur es la tierra de donde proviene la mamá de Absalón, se va allí a refugiarse. Vemos que David pues lo lamenta. Vemos como también es algo que también pasa mucho, de que las noticias malas llegan bien rápido y a veces llegan bien incompletas o viene de forma exagerada. David rápido reacciona al primer aviso en vez de pues calmarse y esperar de que la noticia es cierta. Yo no creo que Absalón haya tenido la intención de matar a sus otros hermanos, creo, porque si no los hubiera mandado a matar también con su criado, y no fue así. Simplemente era con quien él estaba en contra, con quien él se levantó en contra, fue con el que cometió el pecado. Y vemos también otra vez a este personaje, el sobrino de David, el mismo que aconsejó mal a Amnón y diciéndole que no se preocupara, que recordara, ¿verdad? Porque le hace recordar de que como que el único que está muerto es Amnón, porque acuérdese que Absalón estaba desde el día que forzó a Tamar, su hermana. Absalón estaba, ¿verdad?, con esa preocupación de que no se hizo nada. Y es bien curioso, ¿verdad?, este personaje, astuta, lista, sabía cuándo hablar, cuándo no, qué decir y qué no decir. Una persona peligrosa, en cierto modo, ¿verdad?
Lamentablemente, David, luego de un tiempo que pasara sin ver a su hijo, pues entonces empieza a extrañarlo y a desear volver a verlo, porque pues también era su hijo. Nada, eso es lo que quería mencionar. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. ¿Puedo leer algo? Es algo que compartió Meire Javi, sobre una publicación de verdad de lo que se refiere al pensamiento de que la humanidad provino con la verdad toda la humanidad provino de Adán y Eva, del verdad el hombre y la mujer del huerto, y sus 3 hijos. Él comenta, dice que hay que comprender el hebreo de que Adán y Eva no son nombres personales. Adán significa ser humano y de hecho, estoy citando, los primeros 2 capítulos de Bereshit, de Génesis, hablan de 3 formas de humanos, siendo Adán, el del huerto, la tercera, lo cual es muy evidente en el hebreo, ya que usa 3 verbos diferentes para hacer cada forma de hombre. Cada verbo tiene un significado completamente en el idioma hebreo. Cierro cita. Quería compartirlo también porque pues es algo que, como tú mencionaste muy bien, hay que entender muy bien de lo que se está hablando en las escrituras y la forma en que está escrito, o sea, ir al origen de la escritura para poder comprender ciertos aspectos que a lo mejor en las traducciones se pierde y se puede malinterpretar. Y evidentemente pues algo que es, ¿verdad? Para muchas personas a lo mejor lo puede encontrar lógico, porque pues uno dice el creador no cambia, el creador está fuera del tiempo. ¿Cómo es posible que el creador en un inicio permitió esta conducta y después más adelante la condena? Entonces pues hay una contradicción, un choque, pero para la persona que a lo mejor tiene esa lógica, dice no, pues si hay un choque, pues algo yo estoy malinterpretando, algo yo tengo que ir más a fondo para buscar la lógica de que esto no puede chocar, esto no se puede contradecir. Pero hay personas que le cuesta porque están saliendo de otras ideas o otras doctrinas religiosas donde se le ha enseñado de que el creador del ¿verdad? Como le llaman ellos, que el del Viejo Testamento era uno y que del Nuevo es otro, y ahora el nuevo pues es diferente porque él cambió de idea y ahora se dio cuenta que en un principio él estaba mal porque la humanidad no podía con eso, y ahora pues vino y mandó a un hijo a sacrificarse, cosa que también es detestable y abominable para el creador, el sacrificio humano, y que cambió, que las cosas cambió y que el humano no puede seguir la Torá cuando el creador bien claramente dice que la Torá no es difícil, no está lejos para que la cumplas, no está difícil para que la cumplas, está ahí en tu corazón para que la sigas. Entonces pues son cosas que para algunas personas lo pueden encontrar lógico, pero para otras que están saliendo de estas doctrinas que le han enseñado esto, pues lo encuentran chocante. Dice, ¿cómo puede ser posible? No, a mí siempre se me ha enseñado que la humanidad viene de Adán y Eva, todos venimos del hombre del huerto. Entonces, pues, cuando tú empiezas a estudiar e indagar sobre el hebreo, sobre el idioma, de cómo está escrito, cómo todas estas cosas, ahí que tú empiezas a entender y a comprender de que, el creador nunca cambia, el creador está fuera del tiempo, lo que él dijo ayer, lo dice hoy y lo dirá mañana, o sea, siempre va a ser igual. Lo que el creador detesta en un principio, lo va a detestar siempre, porque él está fuera del tiempo. El tiempo es para el ser humano, no para el creador. Y nada, quería también reforzar a lo que explicaste. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por ese aporte. Seguimos la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, shalom. Pues nada, aquí en el capítulo 13 lo que yo puedo ver es mucho drama con los hijos de David, que suscita a base de esta relación que tuvo, enfermiza en el corazón de Amón por su hermana, por Tamar. Al principio dice que él la amaba, en el versículo 1 dice que él la amaba y estaba angustiado por ella hasta enfermarse a causa de la misma Tamar, pero le era imposible. Entonces luego de esto pues él trama con su primo cómo iban a traerla,
que él se iba a hacer el enfermo, ella le iba a traer su comida, y entonces ahí pues se tramó toda esta historia de violación hacia ella. Pero sin embargo, vemos a ella que ella trata de que esto no ocurra, y por todos los medios, me imagino que ella trata de decirle lo que sea para que no incurra en ese pecado, ¿no? Y entonces con todo y con eso, pues él hace la violación. Luego se va a Tamar, pues dice, desprende sus vestidos y se pone ceniza. En otras palabras, doliente, ella está doliente y angustiada por lo que ha pasado. Pero sin embargo dice que en el versículo 13 que luego la odió Amón, con un odio muy grande, porque fue más grande el odio con que la odiaba que el amor con que la había amado. Entonces luego de esto ella permaneció desconsolada en la casa de Absalón, su hermano. Entonces, ¿qué pasa cuando Absalón ve esto? Pues obviamente, y al David no hacer nada de esto, pues eso se queda como cuando se barre debajo de una alfombra, pero eso va a traer unas consecuencias. Entonces, si yo entiendo que David, siendo sus hijos, él debió haber impartido justicia en ese momento, no dejar que esto en el corazón de Absalón siguiera. Primero, que estaba sufriendo su hija Tamar, se está viendo que Amón cometió una injusticia, ha transgredido la ley, y vemos como Absalón pasa todo este tiempo, se llena de ese odio, ese rencor por lo que le pasó a su hermana, y David no vemos que no hace nada al respecto. Pues aquí, pues en este momento, pues obviamente ya se suscita la crisis familiar. Ya vemos cómo comienza esta disfuncionalidad, por decirlo así, completamente en la familia del rey. Entonces, obviamente, pues aquí Absalón, viendo a su hermana, pues le van a hacer un odio. Entonces, como él maquina contra su hermano Amón, diciendo que los traigan, y entonces para asesinarlo en un momento dado. Obviamente yo entiendo que aquí el fallo fue de David, no hizo nada en el momento que tenía que hacer. Entonces todas estas cosas pues van a acarrear una decadencia de la familia, va a causar una decadencia por causa de este pecado. Y aquí pues yo veo que en el 37 dice que cuando Absalón huya, obviamente él huye por temor, y fue a Talmai, hijo de Amihud, el rey de Geshur. Entonces David se lamentó por su hijo todos los días. Dice que Absalón huyó y fue a Geshur y estuvo allí 3 años. Pero dice que anheló David, el rey, de salir para traer a Absalón, pues se había consolado respecto a Amón, que había muerto. O sea que él no pierde el amor por su hijo Absalón. Por 3 años estuvo él allá. Y no fue hasta el próximo capítulo, como vemos, como Absalón llega, pero él no lo quiere ver. Es muy fuerte esto en el corazón de David. O sea que yo entiendo que a pesar de que él tenía esas victorias tan grandes con el pueblo, pero dentro de su familia no había como esta discordia. Entonces vemos esta mezcla entre el bien y el mal, y cómo él está en medio, y cómo él empieza a sufrir por dentro. Y estas problemáticas, pues obviamente, desde un principio él la pudo haber arreglado esto de otra forma. Pues nada, esto es lo que quería añadir sobre este capítulo. Gracias. Gracias, Minerva, gracias por el aporte. Vamos a seguir con la ronda con Yonabe. Adelante, Yonabe. Shalom, gracias. Estaba pensando ahora, mientras Minerva hablaba, que vemos como la disfunción familiar en todo su apogeo en este capítulo, porque es la realidad, o sea, vemos muchas cosas. En el capítulo vemos cómo las malas intenciones, ¿verdad?, se llevan a cabo, y también cómo la obsesión destruye la conciencia de las personas. Entonces, él está obsesionado.
para mí es obsesión, no es amor, porque él no está pensando en lo que él va a hacer, lo que él quiere hacer. O sea, es más, él ni siquiera tenía en la mente hacer eso, pero vino este otro y implantó eso en su mente. Entonces, pues él decidió hacerlo, ¿verdad? Tanto para que se acostara con ella y la repudiara, la aborreciera, o sea. Y por eso digo que es obsesión, porque contra de amor a rechazo tan rápido, ¿tú me entiendes? Y sí, el texto dice amor, pero como que la acción me lleva a pensar que era más obsesión, ¿verdad? Dice, aborrecióla luego no de tan grande aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Para mí fue un malvado total Amnón, totalmente. Y lo más brutal de la lectura es que ella trata de hacer conciencia de él, ¿verdad? Le dice, ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego, pues ahora, que hable al rey, que no me negará a ti. O sea, ella le está diciendo, haz las cosas bien, no me hagas daño, no te manches tú. Habla con el rey que él me va a entregar a ti. Pero es que cuando las personas son malvadas en su corazón y tienen una obsesión, no hay nada ni siquiera que los haga caer en tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que vemos aquí. Entonces, como dijeron ustedes, toda acción acarrea lo que viene pasando luego, ¿verdad? Que Absalón lo veo como un hombre astuto, se guardó 2 años ese sentimiento, ¿verdad? De que tenía de molestia ir hacia su hermano, y pues en 2 años toma la acción de hacerlo, y como dijo Ilian, nos lleva al pasado, como los hijos de Jacob también tomaron estas represalias contra la violación. Absalón, en mi parecer, sí hizo justicia. No como la Torá lo especifica, ¿verdad? Que era bajo apedreamiento, pero sigue llevándose a cabo justicia porque la Torá dice que va a morir esa persona por la violación. Entonces, pues este hombre también muere por la violación, no de la manera que estaba estipulada, ¿verdad?, en la Torá anteriormente, pero igual muere. Entonces, sí, yo creo que él hizo justicia. No sé qué ustedes pensarán sobre eso, pero eso es lo que yo creo. Y pues nada, es lo que quería añadir. Gracias, Genoveve, gracias por el aporte. Yo no creo que David fuera a entregar a Tamar para Amnón, porque esté en contra de la Torá, aunque sabemos que David estaba como que medio turbado en ciertas cosas que uno dice, David realmente habría entregado a Tamar a Amnón, porque Tamar dice, habla con el rey que él lo va a aceptar y me entregará a ti. Pues yo creo que ella también lo hizo como para zafarse, para que vieran que tal vez David se iba a encontrar con que eso está en contra de la Torá, porque ella muy bien dice, esta cosa no se ha hecho así en Israel. Vemos aquí un drama con todo esto. Yo entiendo que no creo que David hubiese permitido, porque esto está en contra de la Torá, que Amnón se acostara con su hermana. A David le enfureció mucho la violación. Vemos que no hizo nada. Sin embargo, Absalón tomó esta justicia y fue el que se levantó en contra de David. Vamos a seguir con la próxima lectura. Dice, Joab se dio cuenta de que el rey David extrañaba mucho a Absalón, así que mandó a traer de Tecoa a una mujer muy astuta y le dijo, quiero que te vistas como si estuvieras de luto por la muerte de un hijo. Luego quiero que te presentes ante el rey y diga exactamente lo que yo te voy a decir. Joab le dijo entonces a la mujer que debía decir, y ella se fue a ver al rey. Cuando llegó ante David, se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le dijo, fíjense qué interesante, se inclinó al suelo en señal de respeto. Hay mucha gente que se piensa que inclinarse al suelo es una adoración, no necesariamente. Ayúdeme usted, su majestad, el rey le preguntó, ¿qué le pasa? Y ella contestó, mi marido se murió y me he quedado viuda. Además, yo tenía 2 hijos, pero un día se pelearon en el campo y como nadie los separó, uno mató al otro. Ahora toda mi familia se ha puesto en contra mía. Quieren que les entregue al único hijo que me queda para vengar al que murió. Y no le importa que yo me quede sin hijos. Si lo matan, yo me quedaré sola. El apellido de mi marido se perderá para siempre. Línea paterna. El rey le dijo a la mujer, regresa a tu casa que yo me ocuparé de tu problema. La mujer respondió, pero el problema es mío y de mi familia, y no de su majestad ni de su reino. Y el rey le dijo, pues si alguien quiere hacerte daño, dímelo y verás que no volverá a molestarte. Ella le dijo entonces, pídale usted al Creador que nadie mate a mi hijo.
Y el rey contestó, te juro por el Creador que nada le pasará a tu hijo. La mujer insistió, ¿me permite su majestad decirle algo más? El rey le permitió seguir hablando y la mujer le dijo, por lo que su majestad acaba de decirme, no entiendo cómo puede perdonar a otros, pero a su propio hijo no lo deja volver. Todo esto le hace daño a usted y a su pueblo. En verdad que un día todos vamos a morir y no podemos evitarlo, pero el Creador no quiere que Absalón muera, sino que regrese. Si me he atrevido a decirle todo esto a su majestad es porque tengo mucho miedo de la gente que me quiere hacer daño. Yo sabía que usted me escucharía y no dejaría que nos hicieran daño a mí ni a mi hijo. Sabía que también que las palabras de su majestad me calmarían, porque usted es como un ángel del Creador. Siempre sabe lo que se debe de hacer, que Elohim lo bendiga. Entonces el rey le dijo a la mujer, te voy a preguntar algo, pero quiero que me responda con toda honestidad. Y la mujer le dijo, dígame usted. Y el rey le preguntó, ¿verdad que Joab te pidió hacer esto? Y la mujer contestó, así es, su majestad. Joab me mandó a hablar con usted y me dijo lo que yo debía de decir. Claro que él lo hizo para que se arreglaran las cosas, pero su majestad es tan sabio como un ángel del Creador y sabe todo lo que pasa en este mundo. Más tarde el rey llamó a Joab y le dijo, voy a atender enseguida el problema de esta mujer. Tú ve y ocúpate de que vuelva mi hijo Absalón. Joab se inclinó de cara al suelo delante del rey y luego de bendecirlo le dijo, muchas gracias, su majestad, por haberme concedido lo que le pedí. Luego Joab fue a Geshur y trajo de allá a Absalón. Pero cuando éste llegó a Jerusalén, el rey dijo, no quiero verlo, que se vaya a su casa. Así que Absalón se fue a su casa y no se le permitiría ver al rey. En todo caso, no había un hombre tan bello y tan atractivo como Absalón, pues no tenía ningún defecto. El pelo se le cortaba cada año, cuando ya lo tenía muy largo, y lo que le cortaban pesaba más de 2 kilos. Absalón tuvo 3 hijos y una hija. Su hija se llamaba Tamar. Era una joven muy hermosa. Absalón vivió 2 años en Jerusalén y durante todo ese tiempo nunca se le permitió ver al rey. Un día, Absalón le pidió a Joab que fuera a ver al rey de parte suya, pero Joab no aceptó. Una vez más, Absalón le pidió a Joab que fuera a ver al rey, pero Joab se negó a ir. Entonces Absalón le dijo a su sirviente, Joab tiene un campo junto al mío y está lleno de cebada. Vayan y prendan en fuego. Los sirvientes fueron y cumplieron las órdenes de Absalón, le prendieron fuego al campo. Pero por eso Joab fue a hablar con Absalón y le dijo, ¿por qué mandaste a quemar mi campo? Y Absalón contestó, porque quiero que vayas al rey y le des este mensaje. ¿Para qué me hiciste venir de Geshur si no me dejas visitarte? Mejor me hubiera quedado allá. Yo te ruego que me permita ir a verte, y si he hecho algo malo, ordena que se me mate. Joab fue a ver al rey y le dio el mensaje de Absalón. Entonces David lo mandó a llamar. Cuando se encontraron, Absalón se inclinó hasta el suelo, pero David lo levantó y le dio un abrazo y un beso. Drama bastante bonito y tenso a la misma vez. Está más que bien la llegada de Absalón a Jerusalén. Joab al parecer conocía el corazón de David, mucho tiempo dirigiendo su campamento. Se recuerdan que Joab era el que dirigía el campamento de guerra de David y conocía bien a David. Fue por eso que planeaba todo este discurso sobre lo que tenía que decir esta mujer. Planeó todo para que le permitieran el retorno a Absalón, pero sabemos que no era nada imposible para David tampoco. Así que por la mano de Joab, Absalón vuelve al palacio real. Luego vemos que lo envían a su hogar y que no se presentara a David hasta nuevo aviso. Así lo veo yo. David como que lo mandó a su casa hasta nuevo aviso, hasta que él decidiera verlo. El orgullo de padre. Se dice que Absalón era de hermoso semblante, era bien admirado en todo Israel, que nadie era tan admirado como lo era Absalón. Se dice que se cortaba el pelo de su cabeza cada año porque se ponía bien pesado. Es decir, imagínense. Así que para recortarse el pelo porque se le pone bien pesado, esto quiere decir que era muy velludo o de un pelo bien fuerte. 3 hijos y una hija tuvo Absalón. El nombre de la hija le llamó Tamar, igual que su hermana, la cual era también una mujer muy hermosa. Lamentablemente, Absalón es quien el Creador levanta de la misma casa del reinado de David para perseguirlo. Y esto está en 2 Samuel 12:11. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. Las acciones de David traen una consecuencia. Y esta consecuencia, David veo que la está aceptando de todo corazón porque sabe que viene de parte del Creador. Y más adelante vamos a seguir leyendo que van a pasar una serie de cosas que el mismo David dice, no pasa nada, tranquilo,
no hagas nada porque esto proviene de parte del Creador. Si el Creador me va a restituir más adelante, Él me lo dejará saber, pero esto es un castigo que proviene de Él. Eso, caramba, esto era algo que me gustaba de David. Sabía que habían cosas de David que me inquietaban, pero hay muchas cualidades buenas que tenía David. David sabía que cuando pasaba, que estaba pasando, él decía, esto proviene de parte del Creador. O sea, el Creador me está castigando. Él no decía, Chanito me está castigando, o el perverso ángel oscuro me está castigando. No, el Creador me está castigando porque yo me lo he merecido. O sea, yo he buscado esto y esto es un castigo que viene de parte de Él. O sea, David se hacía responsable. Y eso es lo que nosotros debemos hacer hoy en día, hacernos responsables de nuestras propias acciones. Y David era una persona que cuando tú lees el contenido de David, tú dices, wow. A la misma vez tú dices, caramba, David, te fuiste se te fue la mano ahí, no hiciste nada, pero a la misma vez tú dices, caramba, está bien, lo estás admitiendo. ¿Sabe por qué? Entonces, eso es una cualidad muy buena que tenía David. Y yo digo que a causa de sus acciones viene una consecuencia. Nosotros debemos admitir estas acciones hemos hecho con otro plan que no es, que está en la Torá, que no sigue la Torá, que está en contra del Creador. Estas consecuencias que nos hacen sufrir, pues mira, ¿sabes qué? Yo sé que esto proviene de parte del Creador porque reconozco que he hecho algo malo. Y déjalo ahí, no hagamos nada porque vamos a estar en contra de la voluntad del Creador. El Creador quiere que esto pase, quiere que yo pase por este castigo. Así que si Él me va a rescatar luego, Él me lo hará saber y me librará. Y eso es algo bien bonito que tenía David. Vamos a seguir con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Efectivamente, de lo último que acabas de mencionar, mucha gente está acostumbrada a no responsabilizarse por sus actos, entonces cuando vienen las consecuencias dicen que el enemigo los está atacando, que pues son entidades extrañas que están interviniendo para hacerle el mal, en vez de tener el reconocimiento de que hicieron algo malo y de que eso malo que hicieron trae esas consecuencias y todo eso proviene del Creador, porque lo bueno que nos pasa en esta vida y lo malo y lo no tan malo y todas las cosas que nos pasan son a causa de nuestras acciones y todo proviene del Creador. Eso es una sabiduría que tú adquieres cuando estudias la Torá. La Torá enseña a que aceptemos que todo proviene del Creador y no hay más nada fuera de Él. La salud, la enfermedad, todo proviene de Él. Cuando tú tienes conciencia de esa sabiduría básica, tú tienes la capacidad de poder enmendar tus errores. Que eso es lo que David tenía. David tenía un corazón humilde, por eso es que el Creador dice, nadie como el corazón de David, que David era humilde de aceptar sus errores, humillarse frente al Creador y pedir misericordia al Creador. Pero si el Creador igual le quería enviar el castigo, lo aceptaba con humildad, con aceptación, porque así es que se tiene que hacer. Así es que debemos, ¿verdad?, actuar, responsabilizarnos de las cosas que hacemos y que decimos. Adicional a eso, ¿verdad? No me quiero salir del tema del capítulo. Es bien interesante que lo que hace esta mujer, lo que Joab hizo, ¿verdad?, de conseguir esta mujer astuta para que fuera a hablar con el rey, me recuerda un poco a cómo Natán habló con el rey, con David, cuando David cometió, ¿verdad?, el pecado de acostarse con una mujer ajena. Natán le viene a contar una historia de dos campesinos, uno le deseó el ganado del otro, etcétera. Le viene con esta historia, entonces David, él dice, no, pero eso es injusto, hay que matarlo, o sea, eso es muerte, porque eso no se hace. Pues así mismo vemos que esta mujer llega a donde David y tiene un don de hablar y le habla su situación, pero es una situación que cuando tú la analizas y lees bien, es parecido a lo que está pasando en la casa de David. Es igual a lo que está pasando, que sus hijos se pusieron uno en contra de otro y Absalón tiene que huir y no quieren que regrese, no lo quieren de regreso. Entonces, pues, vemos que ella primero le habla de su situación, que es algo semejante a lo que está pasando con él, y cuando David toma la decisión, dice, no, yo doy mi palabra de que eso se va a resolver y a él no le van a hacer nada, etcétera, etcétera.
vemos que entonces ahí ella coge y dice, que irónico que usted sea tan piadoso con mi situación y en cambio usted que está pasando por lo mismo, parecido, algo similar, no lo es. Y ahí lo hace recapacitar. Y es bien interesante porque a veces escuchamos este refrán que dice que antes de juzgar nos pongamos en los zapatos de, ¿verdad?, de la otra persona. Y esto de ponernos en el zapato de otra persona es ponernos en la situación de esa otra persona para poder entenderla. Y así, cuando nos pase algo parecido, no ser tan severos ni juzgar para mal, sino juzgar para bien. Y es algo, ¿verdad?, que podemos también aprender, que es una enseñanza, ¿verdad?, de que muchos sabios judíos hablan de eso. Es bien interesante también que Joab, hay que recordar que él es sobrino de David, comandante del ejército. O sea, estos tres hermanos eran personas que eran bien reconocidas porque eran capaces en la guerra, eran buenos soldados, buenos capitanes, tenían estrategia militar y eran, como quien dice, la mano derecha de David. Eran los que siempre dirigían las batallas y estuvieron desde un principio con David, así que, como bien dice, lo conocían bien a David y sabían que en su corazón a David le dolía tener a su hijo Absalón lejos de él y no poder volverlo a ver. Lo irónico de que este mismo hijo es el que después el creador utiliza para implementar el castigo que el profeta Natal ya le había predicho a David que iba a suceder. ¿Verdad? Él es el que se levanta en contra de su padre, de David. Y otra cosa que bien en parte triste y bonita de esta lectura que me llamó la atención fue lo de la mención de, ¿verdad?, porque es bien curioso que dicen que a Absalón le nacieron tres hijos varones y una hija. No dice los nombres de los hijos, pero sí da la casualidad que menciona el nombre de la hija que tuvo, y yo creo que lo hicieron a propósito, para dar a entender de que la llamó también, igual que su hermana, como rindiendo un tipo de homenaje, como un recordatorio de, ¿verdad?, de todo lo que sucedió, fue a causa, ¿verdad?, de lo que le pasó a su hermana. Después vemos, ¿verdad?, que David se le ablanda el corazón por las palabras de esta mujer, hace llamar también a Joab, porque pues se entera que la idea de que esa mujer llegara hasta David fue de él, para eso mismo, para ablandar su corazón y despertar esa conciencia de que estaba siendo muy severo con su hijo. Hace llamar a su hijo y su hijo, pues, ¿verdad?, se doblega ante su padre. Es también bien interesante porque Absalón también toma una acción en contra de Joab, ¿verdad?, porque él lo hace llamar, porque él estaba, me imagino, quieto y estaba en una incertidumbre, porque dice, mi padre me hace llamar y regresar aquí, pero no me quiere ver. Para eso me hubiera quedado donde fui a huir, a Gesur, a la tierra de mi madre. Y entonces, pues, ahí, pues, Joab se da cuenta como que sí, es verdad, no pasa nada por lo que hizo Absalón, de que le prendió fuego a alguna de los terrenos de Joab. Entonces, pues, Joab es el que hace de intermediario en ¿verdad?, en esta situación entre padre e hijo, que pues es algo también que es bien interesante, que gracias a esa intervención de Joab es que se puede llegar a esta reconciliación. Nada, eso es lo que quería mencionar. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Vamos a seguir con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bueno, aquí este capítulo 14 está bien lleno de una dinámica aquí increíble. Hay varias dinámicas porque vemos un Absalón que no está con su padre, que está ha huido. Entonces vemos un David que sí lo extraña, pero no lo manda a buscar. Pero entonces veo la actitud de Joab muy buena, sino que él actuó como un tipo de intermediario y cómo iba a tocar el corazón de David, porque vemos que David estaba cerrado su corazón. ¿Por qué? Porque, si vamos a ver, Absalón se había constituido un asesino, asesinar a su hermano. Entonces, imagínense cómo David lo va a recibir sabiendo que él mató a Amón. Entonces,
también sabiendo que hubo ciertas razones. Yo me imagino que el corazón de David estaba destruido, no era fácil para él. Pero sin embargo vemos a Joab que también reconocía que David estaba extrañando a su hijo Absalón. Entonces, pues, él utiliza aquí a una mujer para fingir estar de duelo y visite y pida una audiencia con David. Se requería cierto tipo de inteligencia y cierto tipo de táctica para que el rey la recibiese. O sea, ¿de qué magnitud y qué tipo de mujer era esta que el rey David le da la audiencia para escuchar sus declaraciones, ¿no? Tenía que haber sido una mujer importante, quizás en algún momento dado, me imagino yo que se había escuchado que no era una mujer importante, ¿no? Tampoco se dice su nombre, pero sin embargo está actuando aquí como una intermediaria para ablandar el corazón de David y para que de una manera u otra este relato, esta narrativa que ella va a decir, toque el corazón de David para que él se identifique con lo que le está pasando. Entonces, esto es como un tipo de estrategia que utilizó Joab para trastocar el corazón de David, para que eso mismo lo hiciera mandar a buscar a Absalón. Entonces yo veo un Joab súper inteligente, o sea, era prácticamente la mano derecha de David, y como él conocía el sufrimiento del rey David, y como él trató y incluso habla con esta mujer y le dice lo que vas a decir, arriesgándose él por tal de ver esta unión de Absalón con David. Entonces vemos una mujer también cómo se presta para esto. Cualquier persona dice, mira, yo no voy a hacer eso, tengo temor. Pero sin embargo vemos que en el plan divino estaba esto también, para ablandar el corazón de David, que él se identificara con la historia, y esta narrativa de una forma u otra iba a atraer a Absalón. Entonces, pues me llama mucho la atención cómo ella cuenta esta historia pausada, la cuenta persuasivamente para tocar el corazón de David, y entonces cómo esa misma persuasión David entiende e intuye de que esto te lo dijo Joab, dime la verdad, y entonces ella le dice sí, la verdad. Entonces vemos cómo él accede a que sí venga al salón. O sea, vemos aquí cómo todo está divinamente orquestado y cómo las personas juegan cierto papel dentro de esta historia divina para que Absalón volviera a estar con su padre. Sin embargo, vemos a un David todavía que no quería verlo. Me imagino que lo está viendo como un asesino. Es mi hijo, pero es un asesino. Entonces eso le duele al corazón del padre. Entonces, esta mujer cuando le dice que sí, que era después de su historia, que David en alguna forma se identifica también con la historia y dice no, que tu hijo no va a ser desterrado y todas esas cosas, que administra justicia, pues de una manera u otra, pues entonces él accede a que venga Absalón. Entonces sí él reconoce la intervención que hizo Joab, porque deja venir a Absalón. Pero luego de esto vemos que se describe la belleza de Absalón, se habla de su pelo. Aquí hablar de pelo, yo me imagino que tiene que ver mucho con fortaleza, era guerrero, tenía un carácter de rey, tenía cierto tipo de autoridad, ¿verdad? Cuando se habla del pelo, cierto tipo de autoridad, porque vemos que él incluso que está en este lugar y no ha visto a su padre, cómo él envía a quemar los campos de Joab, siendo Joab el que lo trajo, para entonces poder tener una conversación con Joab, entonces así de esta manera poder ver a David. O sea que se maquina mucho mentalmente, pero también se acciona. O sea, no solamente ellos maquinan ni piensan, sino que vemos que son personas de acción, personas de autoridad. Entonces, luego que él lo ve, dice, Absalón, mejor habría sido para mí que aún yo estuviese allá. Ahora pues veré el rostro del rey. O sea, que él deseaba ver el rostro de su padre. Y si hay en mí pecado, entonces que me mate. Mira, eso me indica a mí que es una persona de autoridad, es una persona fuerte, que sin temor. Entonces dice que vino Joab al rey y se lo hizo saber. O sea, otra vez vemos a un Joab que sí tenía esa confianza,
tenía esa autoridad. David confiaba mucho en él. Dice que entonces él se lo hizo saber al rey, entonces llamó a Absalón, y vino al rey, se posternó sobre su rostro a tierra ante el rey y besó el rey Absalón. Entonces vemos como todo eso que hizo Joab propició este encuentro, lo cual todo fue, digo yo, orquestado, porque quizás si él no lo hubiese hecho jamás, posiblemente él nunca hubiese visto a Absalón, pero con todo y con eso, él trató conociendo el corazón de David. Entonces aquí vemos, podemos ver el corazón de David a través de esta narrativa. Pues nada, eso es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Minerva, gracias por el aporte. Definitivamente, ahí podemos ver ese corazón de David. Joab lo conocía demasiado de bien. Sabemos que no corrió ningún peligro porque Joab era de mucha confianza para David. Era el que le dirigía todo. Y vemos tantas hazañas con estos hermanos que el mismo David le pone su confianza en ellos. Bueno, cuando fueron a Rey de Amón, el mismo Joab manda a llamar, dile a David que ya estamos en la ciudad, que venga antes que lo retome, que no vaya a ser que se llame con mi nombre, sino que se llame con el nombre de él. Y ahí David se levanta y va hasta allá, pero ya Joab había destruido todo. Entonces vemos que Joab sí era un líder de fortaleza, era un líder guerrero. Y sí, en características con Absalón, vemos que aparte de que era el hijo de David, vemos que Absalón también tenía características de un guerrero también. Muy interesante. Seguimos con la ronda con Jonabé. Adelante, Jonabé. Gracias. Una de las cosas por las cuales yo creo que ella fue recibida ante el rey es porque era una mujer viuda. Y sabemos cómo la Torá habla de cómo debemos de tratar a las viudas, ¿verdad? Entonces él era el rey, él sabía la ley completa y la ejercía. Entonces ella llega, ¿verdad? Y como dice, con palabras de quién, de Joab en la boca, ¿verdad? Pero en el transcurso de la conversación, las realidades, las verdades salen a flote. Entonces, una de las cosas por las que creo que fue así también es porque el rey David era un rey comprensivo con su gente, con su pueblo. O sea, no era como usualmente quieren hacer ver a los reyes, o sea, así como que muy... ¿cómo se diría esa palabra? Muy, o sea, reyes que tú ibas delante de ellos y hasta miedo te daba estar delante de ellos, ¿verdad? Entonces, para mí, el rey David, según todo lo que nos está mostrando, ¿verdad? Desde que estamos leyendo sus comienzos hacia ahora, siempre fue un rey comprensivo, que era bueno con su pueblo. Entonces, cuando vamos delante de una persona así, ¿verdad? Un rey de esa magnitud, comprensivo, pues uno no se siente bien de hablar las cosas. O sea, las redes, como ella se abrió ante él, sus sentimientos, las verdades las dijo. Entonces, otra cosa que me llamó mucho la atención es lo que ella dice. Era una mujer sabia. Dice, porque de cierto morimos y somos como las aguas derramadas por la tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que arbitra medio para que su desviado no sea de él excluido. O sea, que increíble. Ella en pocas palabras está diciendo que el Creador siempre va, ¿verdad?, a construir un medio para que la persona que cometió el error o se equivocó, ¿verdad?, no sea excluido, o sea, de él, de lo que tiene, o sea, la relación de la persona y el Creador. Más o menos eso es lo que ella está queriendo decir. Gracias, Jonabé, gracias por el aporte. ¿Ustedes vieron la diferencia entre un profeta a una persona secular que alguien envió? Nosotros tenemos que tener cuidado también de estas personas, que pasa mucho hoy en día, que vienen a decir, no, que pasó esto y pasó lo otro, y tal vez fue que vi un familiar a decirle que vete y dile, y esa persona sea también engañada. Eso se puede prestar para muchas cosas y tenemos que tener mucho cuidado
quién envía a quién para que te digan un mensaje de lo que está pasando en tu vida para que tú tengas miedo y te sometas a un engaño. Y hay que ser bien inteligente, como hizo David aquí en estos sitios. Por eso es que a mí los ejemplos de David no me paran de sorprender cada vez que los leo, porque yo digo, wow. Y ella misma dice, porque tú eres un rey, su majestad, bien inteligente. Y eso para mí es bastante sorprendente. Así que tenemos que tener mucho cuidado también en el ámbito físico en nosotros hoy en día. Yo sé que estamos leyendo esto pasó real. Hay que tener cuidado también en el núcleo de nosotros, cerca, que no vaya a pasar cosas similares y que sea a través de otras terceras personas para atinarnos de un engaño. ¿Alguien más algún aporte? Bueno, pues si no, les deseo a todos, chavo a todos. Chau a todos. Chau a Sobre todo.